Es momento de entrar con el capítulo tercero de nuestro texto de teología política, que precisamente lleva por nombre el mismo del título. Y entramos con una tesis que nosotros ya conocemos, con una sentencia de Schmitt que ya conocemos. No será muy familiar para nosotros, no nos va a extrañar. Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Podría decirse que buena parte de nuestro curso de teoría del Estado ha sido comprender las implicaciones de esta frase. ¿Qué es lo que hace Schmitt en este capítulo? Trata de hacer un estado del arte, es decir, trata de buscar aquellos otros autores que han escrito en torno a la teología política y al mismo tiempo trata de matar dos pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo que hace un estado del arte va arrojando una serie de indicios que todavía para 1922, fecha en la que se escribe este tratado, fecha en la que se escribe este ensayo, todavía para 1922 el Estado que tiene, el Estado moderno que tiene de frente, que está en decadencia, pero que aún está en pie, en 1922, todavía conserva estos rasgos teológicos. Y un siglo después, casi un siglo, faltarían 2 años para que se cumpliese un siglo de la publicación de este trabajo, todavía casi un siglo después, pues vemos ya la sombra de lo que alguna vez fue el Estado moderno, pero sí vemos todavía estos rasgos teológicos, es decir, la estructura feneció, iba a decir la estructura quizá feneció, no, definitivamente la estructura del Estado moderno feneció hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, después del nacional socialismo alemán, pero el elemento teológico se quedó en pie, con ciertas crisis, con ciertas turbulencias, pero relativamente en pie. Se desvaneció la estructura, pero no se desvaneció su carga mística, su carga teológica. Eso en sí mismo es un elemento de estudio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las estructuras no son tan fuertes como las conciencias. Es decir, que la figura del Estado feneció hace mucho, pero lo político ahí está y está vigente todavía. Esto se conecta con con el último capítulo y ya con nuestra última sesión de nuestro curso, que ese es el capítulo siguiente. Pero bueno, digamos que dejemos aquí una pequeña nota al pie, porque esa va a ser parte de la reflexión de la siguiente sesión y última sesión de nuestro curso de teoría del Estado. Vamos a entrar a lo que dice el capítulo y pues se empieza a hablar de Leibniz. Y entonces dice: con justo título hemos transferido el modelo de nuestra clasificación desde la teología a la jurisprudencia, porque la similitud de una disciplina con la otra es admirable. Ambas disciplinas tienen un duplex principium, la ratio, de ahí la teología natural y la jurisprudencia natural, y la escritura, es decir, un libro con revelaciones y reglas positivas. El primer indicio de que existe una teología política en el Estado moderno es la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia completa dos rasgos estrictamente teológicos de una teología tradicional, y es la ratio, es decir, el juicio de ponderación, la resolución de una colisión de valores, y la escritura, es decir, dejar constancia escrita de esta solución, dejar constancia como si se tratara de un precedente para que en colisiones futuras se remita a este precedente y se remita a esta fórmula de solución. Pensemos en la escena bíblica de la Antigua Alianza, es decir, del Antiguo Testamento, de Moisés en el monte Sinaí, y que baja y le da al pueblo hebreo, le da los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos. Tenemos en cada uno de estos mandamientos justamente la ratio, las tesis estipulativas, la conclusión de juicios de ponderación. Y por supuesto quedan escritos y quedan guardados en la arca de la alianza, que va a estar en el templo de Salomón, según lo que History Channel y Discovery Channel y los documentales nos han enseñado. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? La jurisprudencia es exactamente lo mismo. Tenemos un semanario del Poder Judicial de la Federación, están inscritos en tomos, ahí está la jurisprudencia, ahí están no precisamente las tesis estipulativas que Dios le da a Moisés, pero sí lo que el juzgador determinó en torno a una serie de casos concretos, en torno a una serie de casos idénticos. Y entonces tanto los mandamientos como la jurisprudencia se empatan en algo a través de un examen axiológico. Intentan controlar
y direccionar una conducta concreta, una conducta específica. Es decir, la jurisprudencia no es otra cosa más que una tesis estipulativa en torno a un juicio axiológico, a un juicio de ponderación. Este juicio axiológico, este juicio valorativo, va a tratar de regular lo procesal, es decir, lo no valorativo. Los mandamientos de Dios y las jurisprudencias de los juzgadores hacen exactamente lo mismo, desde tesis estimativas, desde tesis jurisprudenciales, axiológicas, desde elementos valorativos, axiológicos, metafísicos, intentan regir lo que no es axiológico, lo que no es valorativo, lo que no es metafísico, es decir, conductas susceptibles a ser sujetas de procedimientos, a ser sujetas de sanciones. Esto es un rasgo, un indicio de que existe esta teología en el Estado moderno. Tenemos un segundo rasgo, y este segundo rasgo tiene que ver con la omnipotencia del moderno legislador. Recordemos que un elemento de la teología cristiana, judeocristiana, es la omnipotencia de Dios, es decir, el hecho de que Dios todo lo puede. La omnipotencia del moderno legislador, tan cacareada en todos los manuales del derecho público, tiene su origen en la teología. Y esto no solo desde un punto de vista lingüístico, hasta en los pormenores de la argumentación salen a la superficie reminiscencias teológicas. A ver, ¿dónde está lo que es la omnipotencia de Dios? Es en la teología tradicional, es la omnipotencia del moderno legislador en la teología política secular. ¿Por qué? Omnipotencia, todo lo puede. El hecho de que un legislador haya salido electo por una minoría vinculante, una mayoría que realmente es una minoría vinculante, se da por supuesto que es capaz, que es competente, otra vez el tema de las competencias que revisábamos la sesión anterior, se da por hecho que es competente para argumentar, votar, reflexionar, corregir, reformar normas jurídicas que tienen que ver con elementos agrarios, con elementos mercantiles, con elementos hacendarios, con problemas de salud pública, con normatividades que tienen que ver con áreas naturales protegidas, con normatividad que tiene que ver con el combate a los incendios forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que haya sido electo por una mayoría es suficiente creencia para suponer al legislador suficientemente competente como para poder votar, discutir, argumentar, reformar, proponer las múltiples materias de la vida pública. Esto, por supuesto, es una idiotez gigantesca. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que no tenemos un voto capacitorio, es decir, no tenemos un voto que pida una formación profesional concreta para el voto pasivo, es decir, para aquellos que no solamente puedan votar, sino ser votados. Tampoco tenemos un voto censitario, es decir, un voto a través de lista. Aquellos que son contribuyentes son aquellos que pueden votar activa y pasivamente, votar y ser votados. Aquellos que no están fuera. Tenemos un voto universal y eso quiere decir un voto de ignorantes, y recordemos que todos somos ignorantes, solamente que ignoramos cosas distintas. ¿De dónde sacamos si una mayoría de ignorantes elegimos a otro más ignorante o igual de ignorante que nosotros? ¿De dónde sacamos, o en el mejor de los casos, a un especialista en una materia, pero que tendrá que votar sobre todos los temas que desconoce? Es decir, tendrá que votar con el conocimiento técnico suficiente desde una materia de la vida pública, pero desde la ignorancia en todas las demás materias de la vida pública. ¿De dónde sacamos la omnipotencia del legislador? O sea, ¿de dónde sacamos el hecho de que una cámara que es en sí mismo no un cuerpo aristocrático, sino un concierto de ignorantes, que quizá en el mejor de los casos sean capaces de entender una cuestión específica de la vida pública, pero completamente incapacitados para poder comprender el resto de las materias? Y sin embargo, una cabeza en el Congreso es igual a un voto. Cada curul es un voto y cada curul cuenta. ¿De dónde sacamos la omnipotencia, el hecho de que todo lo pueda votar, que el legislador sea competente para votar las diferentes ramas y expresiones del derecho y de la vida pública en consecuencia, cuando el legislador, como cualquier otro ciudadano, es un verdadero ignorante, neófito en múltiples, por no decir que la inmensa mayoría
de los aspectos de la vida pública política. Solamente si es un médico cirujano, pues tendrá un conocimiento concreto y específico cuando se esté votando reformas al sector salud, pero va a ser un completo ignorante cuando se esté votando cuestiones de educación. Y un profesor que se convirtió por azares del destino en diputado que es un profesor de primaria rural y que lleva muchos años en la educación hasta que erró el camino y le gustaron los votos y los curules, pues será un experto, quizá, o al menos tendrá experiencia. Eso no lo hace ser un experto, tendrá experiencia en materia educativa, pero cuando se esté votando cuestiones de salud es un auténtico ignorante. Todos somos ignorantes, solamente que ignoramos cosas distintas. El segundo rasgo de esta teología política secular es precisamente la omnipotencia del moderno legislador. El hecho de que el solo hecho de que por el que fue electo por el pueblo pueda votar en todas las áreas y esté capacitado para votar en todas las áreas. Esto realmente es brutal. Y entonces, government by discussion. Pues sí, la idea de la Ilustración era que los diputados más capacitados, el Congreso como una suerte de academia, como una suerte de escuela, y entonces que los diputados, que los legisladores más capacitados enseñasen a los menos adiestrados. Pero realmente esto es un absurdo. Esto es un sentido, una proyección romántica. Y entonces ahí está el tema del romanticismo político que a cada rato está saliendo en los textos de Schmitt finales que estamos revisando. Tercer hallazgo, tercer indicio. El poder exclusivo del mando del Estado. Hacen del Estado un cuasi individuo, un individuo cum generis, con su monopolio del mando nacido de una creación mística. ¿Vale esto tanto, dice Proust, como disfrazar jurídicamente el principio de la gracia de Dios y repetir la tesis de algunos otros autores, sustituyendo la ficción religiosa por la ficción jurídica? El primer hallazgo tiene que ver con la equiparación de la jurisprudencia a los mandatos divinos, a la propia teología. El segundo hallazgo tiene que ver con la omnipotencia, la equiparación de la omnipotencia de Dios con respecto a la omnipotencia del moderno legislador. El tercer hallazgo tiene que ver con la equiparación del Estado a una persona. Recordemos la litografía original de Leviatán de 1651. Recordemos este monstruo de 1000 cabezas, esta sumatoria corpórea, esta sumatoria corporativa que hace posible la propia soberanía. O sea, el tratar al Estado como una persona, y entonces es razón de Estado, son asuntos de Estado, es cuestiones de Estado. O sea, el tratar al Estado como lleno de una voluntad plena, como si fuese equiparar al Estado como una auténtica persona jurídica, como si se tratara del propio príncipe. Por eso, más adelante comenta el propio Schmitt, entender el dogma de la Trinidad es un juego de niños comparado con esas razones. O sea, entender la sustanciación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y uno son los tres, expresado en la consustanciación del vino y del pan, en el cuerpo de Cristo y en el sacrificio, es algo mucho más simple que equiparar el Estado, una forma de gobierno, una serie de formaciones y funciones que se retraen y que se contraen, que se acercan y que se alejan, entenderlo y equipararlo en la simplicidad del esquema de una persona jurídica. Esto solamente se hace a través de un nexo teológico. O sea, el Estado no es una persona y en todo caso estamos hablando de la persona del soberano, pero el soberano solamente es un elemento del Estado y un elemento del Estado que en la medida en que es soberano cancela el Estado en sí mismo. O sea, no podemos simplificar una estructura como si se tratara de una persona y entonces suponer que el Estado tiene una razón y que el Estado tiene una voluntad y que el Estado tiene un objetivo concreto, porque estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de un cuerpo de instituciones, estamos hablando de una carga burocrática, estamos hablando de una cantidad organizacional gigantesca. La estructura más compleja no es la sociedad en sí misma, la estructura más compleja que ha creado el hombre es precisamente el Estado. Equipararlo a una persona es como, no sé, es como ir a comprar las laminitas. Cuando nos daban clases de historia, a propósito de que muchos somos damnificados, bueno, muchos somos damnificados del artículo 3º constitucional, y entonces
Ir a comprar las laminitas a la escuela y agarrar la laminita y recortar al cura Hidalgo y ponerle algodoncitos en 3D y entonces presentar tu maqueta con la corregidora, con el Pípila, con Hidalgo, con Allende, con Aldama, Basolo, y suponer que esa bonita maqueta en 3D, pues ya con eso estás comprendiendo el proceso independentista en México. O sea, suponer que el Estado es una persona es suponer que puedes comprender el proceso de independencias hispanoamericanas con la laminita y recortando y dibujando. O sea, es una simplificación que solamente existe bajo elementos teológicos, es decir, no bajo claros elementos racionales de profundización, o sea, de juicio, o sea, solo bajo elementos teológicos, solo bajo determinadas creencias. Y regreso al punto, las estructuras tienen fecha de caducidad. Acordémonos de la primera sentencia que nos explica Platón. Casi todo lo que llega, llega para irse, que lo va a decir Heidegger, dicho sea de paso, más adelante, en Ser y Tiempo, en qué significa pensar, en la pregunta por la cosa, en fin, en los textos de Heidegger va a retomar esta sentencia, la sentencia de Platón de que todo por servir se acaba y acaba por no servir, parafraseándolo. Lo vimos en la primera sesión virtual de la República de Platón. O sea, el hecho de que las estructuras, no importa qué tan complejas sean, tienen fecha de caducidad, llegaron para irse, pero las concepciones tienen un tiempo de vida mucho más, no eficiente, mucho más duradero, mucho más, las concepciones están mucho más impermeabilizadas, si se me permite el adjetivo extraño, están mucho más protegidas frente a los cambios del tiempo y frente a los cambios de mentalidad que las propias estructuras. Las estructuras son origen de un tiempo concreto, de una serie de contradicciones en las bases estructurales de la producción. Las estructuras, a final de cuentas, son respuestas a problemáticas. Las concepciones son creencias y las creencias tienen un tiempo de vida de mucho más larga duración, para utilizar el esquema de Brodel, con el que salgo mejor librado que con el adjetivo de la impermeabilización. Bueno, ¿qué más tenemos? Hay, por supuesto, más indicios. Y entonces nos dice, habla de Rousseau. Rousseau aplica al soberano la idea de que los filósofos se hacen de Dios. Puede lo que quiere, pero no puede querer el mal. Acher apuntó que en la teoría del Estado del siglo XVII el monarca se identificaba con Dios y el Estado ocupa análoga posición a la atribuida a Dios dentro del mundo en el sistema cartesiano. Y aclara, el príncipe desarrolla todas las virtualidades del Estado por una especie de creación continua. El príncipe es el Dios característico trasladado al mundo político. Si existe, este es el cuarto indicio, este es el cuarto registro de la teología política. Si tenemos una omnipotencia del legislador, bueno, tenemos también una omnipresencia del príncipe, una omnipresencia del soberano. Es decir, está presente, no solamente puede todo el legislador, sino que cuando hablamos del soberano, está presente en todas partes. Es decir, su figura contamina toda la estructura. Y esto, estamos de acuerdo que el Estado burocrático, el Estado administrativo es un Estado sin responsabilidad. ¿Por qué sin responsabilidad? Lo vimos en su momento cuando revisábamos precisamente legalidad y legitimidad. Porque el objetivo supone una cadena de operaciones y en esta cadena de operaciones está diseñada para que nadie tenga responsabilidad en sí misma. Los responsables no es como tal una persona, un sujeto concreto, sino una cadena de operación. Lo más terrible de la burocracia es que el Estado burocrático es un gobierno sin responsabilidad. Pero conocer el organigrama burocrático funcional, es decir, conocer los entretelones de la división de la función pública en un Estado, y máximo un Estado tan complejo como el mexicano, es demasiado pedir para el ciudadano que vota, para el ciudadano que participa, para el ciudadano que cree que está participando en las decisiones públicas, otro dogma, que está participando en las decisiones públicas por el solo hecho de que está eligiendo
cuando en buena medida estos ciudadanos van a cancelar su voto porque no van a pertenecer a las mayorías ganadoras. Recordemos que la democracia no es otra cosa más que una sumatoria de votos cancelados, porque quien gana no es una mayoría en sí misma, sino una minoría vinculante. En fin, eso ya lo aclaramos. Para el ciudadano que participa en las elecciones, para el ciudadano que participa en esta sumatoria negativa de votos nulos, es muy complicado el Estado. Es una cadena burocrática prácticamente, no interminable, pero sí muy compleja, porque la división funcional de la labor burocrática pues es muy compleja, porque el Estado moderno supone, acuérdense lo que nos decía Schmidt en otra lectura, el futuro del Estado es la burocratización, y la burocratización terminó en buena medida extinguiendo lo que es el Estado, porque son cadenas de procesos, cadenas de ejecuciones, cadenas funcionales muy complejas y altamente diferenciadas una de otra. Entonces, para el ciudadano promedio, en una democracia, es muy fácil hacer una síntesis del trabajo burocrático y decir el soberano, el príncipe, el presidente, el gobernador, el alcalde. Y entonces este cuarto indicio confirma un poco el tercero. No solamente equiparamos al Estado con una persona jurídica específica, sino con una persona de carne y hueso concreta. Y entonces encarnamos quizá una reminiscencia del absolutismo, el Estado soy yo. O sea, encarnamos al Estado, no solamente lo asimilamos a una persona jurídica, sino que lo encarnamos con un nombre y apellido. Y esto, por supuesto, no existe en la realidad. El Estado es un esquema funcional diferenciado de potestades, de atribuciones, de vinculaciones. Pero para el ciudadano promedio y para la opinión pública, que siempre es muy frágil, pero siempre es muy gritona y muy intensa, para la opinión pública es una persona concreta. Es un gobernador, es un alcalde, es el presidente. Continúa. Dios ha establecido las leyes en la naturaleza igual que un rey establece las leyes en su reino. Imperó esta noción a lo largo de los siglos XVII y XVIII y es esta una de las razones por las que Hobbes prescinde del perfil decisionista de su pensamiento a pesar de su nominalismo y su naturalismo, a pesar también de haber convertido al individuo en un átomo. Fue siempre personalista y postuló siempre en última instancia, el elemento decisorio concreto, llegando incluso a exaltar su estado, el Leviatán, al rango de persona monstruosa elevada al nivel de lo mitológico. Bueno, Hobbes resalta la persona del soberano porque es un monarquista, así de simple. Es un monarquista que pues obviamente resalta el carácter personal del gobierno. Ahora, esto se quedó en el siglo XVII, en el siglo XVIII, esto se quedó en la Ilustración, pero aún permanece, es decir, sigue ocurriendo, porque en los tiempos de Hobbes pues no tenemos un Estado burocratizado. En los tiempos de Hobbes apenas está emergiendo, al menos en Occidente, apenas está emergiendo un Estado absoluto, apenas están los primeros ladrillos de lo que van a ser los absolutismos y los despotismos ilustrados. O sea, en 1651 no había como tal un absolutismo acabado y mucho menos un despotismo ilustrado. Tendría que esperarse otro ratito, tendría que esperarse 50, 60 años después de la publicación de Leviatán para hablar ya plenamente de un absolutismo o de un despotismo ilustrado. Pero Hobbes es un monarquista. Y Hobbes, al ser monarquista, digamos que ensalza, recupera esta imagen personal del Estado. Bueno, no se quedó en Hobbes, o sea, no se quedó en el siglo XVII, no se quedó en el siglo XVIII. O sea, esta idea persiste hasta pleno siglo XXI. ¿Qué más hay? El constructor del mundo es al mismo tiempo creador y legislador, es decir, autoridad legitimadora. En toda la época que va de la Ilustración hasta la Revolución Francesa, es el legislador, el arquitecto del mundo y del Estado. Vamos a los otros indicios. Hay por lo menos un indicio más. La unidad que un pueblo representa no tiene carácter decisionista. Es una unidad orgánica. Este sería el quinto hallazgo, el quinto indicio de la teología política secular de los estados modernos. El pueblo como unidad.
solamente desde la perspectiva democrática el pueblo puede entenderse como una unidad. Pero ni siquiera desde la perspectiva democrática la unidad del pueblo incluye a todo el pueblo. Porque el pueblo en sí mismo es una construcción política y social no natural, y el pueblo en sí mismo supone un esquema de distinción, de diferenciación entre aquellos que son iguales frente a aquellos que no tienen este estatus de igualdad. Y entonces se reproduce algo que revisábamos perfectamente en teoría de la Constitución, se reproduce una vieja idea de que se puede vivir, de que se puede ser libre y sin embargo estar fuera de la polis. Esto tiene una condición de semejanzas increíbles con la condición apátrida de nuestro tiempo. Es decir, que en la vida, el espacio público político no es un espacio absoluto, es un espacio en sí mismo segregado. Y esta segregación está limitada por los esquemas de libertades y en sí mismo por el diseño constitucional que exista en un determinado sitio, en un determinado estado. El quinto hallazgo, el quinto indicio de nuestra teología política es este. El pueblo es una pluralidad, el pueblo es una evocación, el pueblo no existe en la realidad, salvo como ficción. El hecho de que supongamos unidad y homogeneidad cuando existe la pluralidad diferencia de los unos, los otros distintos, el hecho de que el liberalismo hable de sistemas de igualdad y sistemas de derecho cuando realmente lo único que existe es la radical diferencia, y si debe haber un derecho, no es un derecho a la igualdad, sino un derecho a la radical, a la libre y radical diferencia de todos. Por ahí va un poco el retorno de lo político. Precisamente hay ideas de Chantal Mouffe y de la filosofía y teoría política contemporánea de los últimos 40 años que hablan de eso. Justamente el retorno de lo político tiene que ver justamente con la caída del esquema liberal, con la caída de los estados contemporáneos, y no con reivindicar algo que en buena medida muchos abogados están ahí bastante trasnochados en el asunto, no reivindicar sistemas de igualdad, sino los sistemas de libertad en torno al ejercicio de las libres diferencias. Y lo que estamos viendo con las protestas en Estados Unidos es precisamente eso, no el hecho de ser iguales, porque no se puede ser igual en la realidad, sí frente a un pedazo de papel, pero no en la realidad de los hechos, sino ejercer nuestra radical diferencia frente a los otros, y que esa libertad de ejercer nuestra radical diferencia no sea un detrimento para el esquema de nuestras libertades, el esquema de nuestros valores. O sea, ahí está las nuevas consignas, las nuevas banderas, los nuevos símbolos que tienen que ver con la despenalización del aborto, que tienen que ver con el derecho de adopción de parejas de un mismo género, que tiene que ver con muchísimas cosas. Y que tiene que ver también con cosas muy añejas, como es el racismo, como es la xenofobia, como es el antisemitismo, en fin, ¿no? O sea, el retorno de lo político no está en el esquema de libertades igualitarias, sino todo lo contrario, en el hecho de que la libertad sea una garantía para ejercer nuestra radical diferencia. Pero eso es tema de otros cursos y un poquito tema de la siguiente sesión. Nuestro quinto hallazgo, nuestro quinto indicio de la teología política secular es este. La unidad de un pueblo representa, la unidad que un pueblo representa no tiene carácter decisionista, es una unidad orgánica. O sea, el hecho de, como una masa, ¿no? Poder amasar, en una suerte de gigantesca simbiosis. Una vez más, la litografía de Leviatán, el hecho de que muchos cuerpos forman un solo cuerpo, y entonces no hay diferencia entre el cuerpo pieza y el cuerpo final. O sea, pensando en la litografía de 1651 de Leviatán. Esto es un mito. ¿Por qué? Porque recuerden que todo aquello que polariza, todo aquello que atenta contra la pluralidad, todo aquello que simplifica bueno, malo, blanco, negro, víctima, agresor, todo aquello que polariza a los hombres es antipolítico. Y la política descansa no en esta unidad orgánica, porque sería completamente antipolítica. La política descansa en la pluralidad de los hombres, en el ejercicio de nuestras libre de expresar nuestras radicales diferencias. Cerramos el capítulo de teología política y dice: desde el ángulo de la historia de las ideas, destáquense en el proceso de la teoría del Estado del siglo XIX dos momentos característicos: la eliminación de todas las nociones teístas y trascendentes y la formación de un nuevo concepto de la legitimidad.
Desde 1848 la legitimidad monárquica se sustituye por la legitimidad democrática. No hay regalismo porque ya no hay reyes. No hay tampoco legitimidad en sentido tradicional. No queda más que una salida, la dictadura. Es la misma conclusión a la que había llegado Hobbes siguiendo su pensamiento decisionista, a pesar de ir mezclando con un relativismo matemático, auctoritas non veritas faciem legem. A ver, ¿cómo concluye este capítulo de teología política? Diciendo cosas interesantes. Diciendo que el concepto de legitimidad tradicional, fundamentado en la tradición, valga el pleonasmo, no existe. Se sustituye el concepto de legitimidad por el concepto de legitimidad democrática. Y entonces, es decir, la legitimidad monárquica se acaba, un poco lo que revisábamos en Crisis del Parlamentarismo en su situación actual. O sea, me acuerdo que Schmitt nos decía, el reloj de las monarquías ha marcado su última hora, pero seguirá en pie durante mucho tiempo. Bueno, exactamente lo mismo. La legitimidad de la tradición, la legitimidad de la sangre, la legitimidad relacionada con la autoridad ha quedado colapsada. La legitimidad monárquica, eso quiere decir con la palabra regalista, la legitimidad monárquica ha llegado completamente a su fin. Y entonces ha sido sustituida por una legitimidad completamente distinta, con la legitimidad democrática, con la legitimidad representativa, que no necesariamente es lo mismo. Y entonces tenemos quizá otro indicio, un sexto indicio de nuestra teología política, y es el pensamiento único de la democracia. Por eso al final dice, la salida frente a este indicio teológico fue la dictadura. No se está refiriendo a la dictadura comisaria, no se está refiriendo a la dictadura soberana. ¿A qué dictadura se está refiriendo? Por supuesto, a la dictadura proletaria. Precisamente por eso la tercera dictadura que nosotros revisábamos. Precisamente por eso Schmitt no encuentra ninguna otra salida más que la propia dictadura, la dictadura de los proletarios. No es casualidad que la dictadura proletaria surja precisamente con toda su fuerza procesal, con toda su fuerza axiomática más que procesal, surja justamente en la primera, más bien dicho, el segundo y el tercer cuarto del siglo XX, y concretamente con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, porque lo que impera, digamos que la nota imperante en la teología del momento, 1922, pues es la legitimidad democrática, la legitimidad monárquica. Eso es parte del pasado, eso es parte del siglo XVIII, ni siquiera del siglo XIX, ese es el parlamentarismo. Entonces, es la legitimidad democrática la que sustituye la legitimidad monárquica. Y entonces llegamos a una suerte de pensamiento único. Y siempre pensar en unívocos es un elemento teológico, porque pensar en unívocos es pensar, es más bien dicho no pensar, es sostener posturas dogmáticas. ¿Cuál es la alternativa de la democracia? Ninguna. La única alternativa que teníamos de la democracia es la dictadura del proletariado, pero con el derrumbe del muro de Berlín y la desarticulación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas quedó, digamos que descartada la opción de la dictadura del proletariado. Ni siquiera ni siquiera ni siquiera la representa como tal el Partido Comunista Cubano. O sea, ni siquiera en Cuba, que es un tiempo fuera de tiempo, está como tal representado los principios del comunismo y los principios de la dictadura del proletariado, como se entendía desde la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, el pensamiento único, el monólogo, no nos lleva realmente a un pensamiento, sino a un ejercicio dogmático, a la correlación entre fuerza, saber y discurso, y por supuesto a su hegemonía, un concepto gramsciano, fuerza revestida de consenso. Las protestas que tenemos en Estados Unidos, ya bajaron de tono, ya bajaron de intensidad con respecto a las últimas sesiones, pero todavía las protestas que tenemos en Estados Unidos, todavía los toques de queda que tenemos en buena parte, más de 30 ciudades importantes, 30 capitales de la Unión Americana, en fin, más de 25 estados de la Unión Americana donde han existido estas protestas, se están contrariando
frente al gobierno. No se están contrariando como tal frente a una opción distinta. Es decir, saben que el problema es la administración Trump y todo lo que esto implica y todos los racismos que esto supone y todos los redifs retrógradas que el propio Trump representa. Pero no, aún no, los ciudadanos norteamericanos ponen en cuestionamiento la opción de una república democrática. O sea, la república democrática ahí está. Están contrariados con su constitución y lo van a estar mucho más si es que Trump logra reelegirse. Pero no ponen en tela de juicio la legitimidad democrática. Ponen en tela de juicio la persona, una vez más el tema de la teología, ¿no? El Estado, que es una serie de estructuras, lo sintetizan en una persona y es en la persona de Donald Trump. Y por supuesto que están contrariados con Trump y que están en rechazo profundo frente a todo lo que significa y todo lo que simboliza Donald Trump. Pero no son capaces, al menos hasta este momento, no son capaces de contrariarse con la legitimidad de una república democrática. Y entonces la teología triunfa. El Estado está desvanecido. La estructura ya no existe o queda muy poco de ella. Pero lo que sigue prácticamente incólume es justamente estos 5 o 6 rasgos en términos generales de la teología política que les he contado. Y ahí están rasgos de una teología política secular que se configuraron en la Ilustración desde el siglo XVII y que poco a poco han evolucionado y que siguen hoy vigentes. Quizá lo único intacto y lo único vigente sea precisamente esto. Porque seguimos, sigue la jurisprudencia siendo un correlato de la teología clásica a través del ratio y el scripta. Seguimos pensando en la omnipotencia del legislador, seguimos pensando en la omnipresencia del soberano, seguimos pensando en términos de pensamiento único, seguimos pensando en el dogmatismo hegemónico de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no existe, pero su teología quedó. ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero por lo menos esa sí quedó más o menos intacta. Insisto, una teología secular a la que nos estamos enfrentando. No todas las teologías son seculares. Bueno, me extendí un poco en esta ocasión, pero creo que vale la pena. Nos queda el capítulo 4, Contribución a la filosofía política de la contrarrevolución. Y vamos a ir con la parte final, con los conservadores. ¿Por qué Schmitt utiliza a conservadores como de Maistre, como von Alt, como Donoso Cortés? ¿Y qué tiene que ver esto con el nexo teológico? Bueno, esa es nuestra última sesión de nuestro curso.